Dios bendiga a toda la iglesia de Cristo Jesús en este precioso día. Traemos una enseñanza. El pueblo de Dios ha preguntado muchos sobre lo uno, sobre lo otro que vamos a exponer en esta mañana. Pedimos que sea el Espíritu Santo de Dios trayendo la revelación, el conocimiento pleno a su iglesia. Amén. Vamos a hablar hoy lo que es un talento y lo que es el don. Quiero leerles desde iniciando esta enseñanza, 1 de Corintios, capítulo 12, verso 1. Dice la palabra del Señor: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Bueno, vamos a diferenciarlo uno del otro. ¿Qué es un talento? Un talento es una habilidad, ya sea que se nace y se hace, o sea, se forma. Ese es un talento. El talento es tener una habilidad en algo. Amén. Diferente al don. La palabra don en griego es charis, que significa regalo, significa poder, significa misión. Eso significa don en el griego. Pastor, ¿qué diferencia de lo uno de lo otro? El talento tiene esto: el talento se desvanece. El don, tú mueres con el don. El don es algo que no es tuyo, ni tú naces con el don. Porque aquí mismo en 1 de Corintios capítulo 12 sigue diciendo que el Espíritu Santo de Dios, el don es del Espíritu de Dios, viene por el Espíritu de Dios, es un regalo del Espíritu de Dios. Entonces, cuando alguien recibe el don del Espíritu Santo de Dios, como hablé que el talento, hay unos que se hacen y otros que se nacen. Para adquirir el don del Espíritu Santo de Dios hay que nacer de nuevo, pero ya no en la carne ni de carne, sino del Espíritu, para que podamos poseer los dones o el don del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Qué pasa aquí? Porque a veces no son funcionables lo uno de lo otro. Aclaro, hay personas dentro del ministerio, dentro de las iglesias, que no se han identificado para que Dios los llamó. Dado que ellos piensan de que el don y el talento son dos cosas iguales, que lo que hacías tú cuando estabas alejado de Dios o cuando no conocías las cosas de Dios, quizás vamos a hablar de un talento, quizás una habilidad que tú tenías, por ejemplo, de pensar, de cantar. Bueno, por ejemplo, muchos de los que hay en el mundo por la naturaleza de la carne, pero ahora por la creación divina, por el nacimiento divino del Espíritu Santo de Dios, ya no es así, dado de que el talento se acaba, se desvanece, pero el don no. El don es del Espíritu Santo, en la cual lo que Dios da, Dios no quita. Por eso el don, tú mueres con el don. Ahora, hay personas que no se han identificado dentro de la obra del Señor para que Dios los llamó y cuál fue la habilidad o el don que Dios le dio para ser fusionable. Por eso hay gente que no se ha identificado en la obra del Señor, dado de que quieren predicar, quieren cantar, pero a la hora de exponer o a la hora de llevar eso a cabo, el Espíritu Santo le hace saber a esa persona que Dios no lo ha llamado ni para predicar, ni para profetizar, ni para cantar, sino que quizás te ha llamado para quizás ser una persona restauradora, porque ese fue el don, la especialidad de que Él te dio, y ahí te va a ser eficaz el Espíritu Santo de Dios. Ahora, hay gente con habilidad de exponer, con talento de exponer, más no para predicar. ¿Qué quiere decir usted, pastor? ¿Por qué de lo uno y de lo otro no es igual?
El talento, hay personas con talento para exponer, pero a la hora de traer eso a la obra de Dios no es lo mismo. Por ejemplo, es diferente que alguien predique la palabra del Señor bajo el don del Espíritu Santo, bajo un talento. Por ejemplo, hay gente que va a decir buena exposición de la palabra, pero no hizo eficacia en el corazón de esa persona. Más el que tiene el don del Espíritu Santo, eso va a transmitir poder, porque eso significa el don del Espíritu Santo. Esas personas van a predicar con denuedo, con revelación. Más el que tiene el talento va a exponer un conocimiento que adquirió humanamente, una habilidad que adquirió humanamente, más no bajo la revelación y bajo el don divino del Espíritu Santo de Dios. Ahora, hay gente haciendo cosas en la iglesia, pastor, en la cual el Espíritu Santo de Dios no le ha dado ese don. Claro que sí. Hay gente que por eso resaltan más que otras. ¿Por qué? Porque ese don se lo dio el Espíritu Santo, y hay personas queriendo hacer lo que otra persona está haciendo hacer, pero que Dios no le ha dado ese don a esa persona. Y por eso esa persona es más funcional que la otra. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que preguntarle al Espíritu Santo de Dios? ¿Cuál es el don que Él te dio? Según sea el don o el llamado que el Espíritu Santo a ti te dio, entonces tú vas a ser funcional y vas a ser una persona en las manos del Espíritu Santo de Dios poderosamente. O sea, Él es un regalo. Ahora, esto es don de Dios y Él repartió como Él quiso. Muchos en la iglesia no van a profetizar, muchos en la iglesia no van a predicar, muchos en la iglesia no van a adorar, porque tú no tienes el don de Dios para eso. Entonces tú tienes que preguntarle, decirle al Espíritu Santo de Dios en qué área fue que te llamó en el ministerio, cuál fue el don que Él te dio. No todo el mundo va a poner las manos y toda la gente va a sanar, no todo el mundo va a tener la unción para predicar, no todo el mundo va a tener la unción para adorar, para cantar, no todo el mundo va a echar el demonio afuera. Esto fue como el Espíritu Santo de Dios quiso. A uno le dio el ministerio de fe, a otro le dio el ministerio de sanidad, a otro le dio el ministerio de profecía, a otro le dio el ministerio de predicar, a otros le dio el ministerio de restaurar, a otros le dio el ministerio para discernir de lengua, dones de lengua, a otros Él hizo como Él quiso diferentes tipos de operaciones, pero el Espíritu Santo es el mismo, es como Él quiso darte o el llamarte a ti. Por eso hay gente que no puede querer hacer la copia de otro. ¿Por qué? Porque eso no te lo ha dado el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú te encuentras consigo mismo del don que Dios te llamó, tú vas a ser grandes en las manos de Dios. Así sea por más pequeño que tú creas que tú tienes tu llamado, pero cuando tú te identificas para que Dios te llamó, tú vas a ser grande en ese llamado y en ese ministerio. Ahora, pastor, un talento. El talento se utilizó la primera vez allá en el griego, talentu, que quería decir balanza, que hoy en día nosotros conocemos como moneda o la plata, para que usted me entienda. Eso se le dio el nombre de talento. Por eso Cristo habló del talento, dijo que a uno le dio un talento, a otro le dio 5 talentos, a otro le dio 10 talentos. El de 5 lo duplicó en 10 y el de 10 lo duplicó en 20, pero el que le dio 1 lo enterró, porque estaba hablando de la hora monetaria. Pero el don es poder de Dios, es la fusión o la habilidad que usted, el Espíritu Santo de Dios puso en usted, que usted nació siendo una nueva criatura, pero ahora en el Espíritu Santo de Dios, ahora bajo la revelación del Espíritu de Dios y bajo la fusión del Espíritu de Dios, mas no bajo la carne, porque lo que se quiere bajo la carne, nacido de la carne, es talento. Amén. Entonces, hay personas que tienen que buscar la posición o el lugar a donde el Espíritu Santo de Dios te quiere usar a ti, para que tú seas una persona productiva en el cuerpo de Dios. Amén. Pastor, hay personas que pueden tener a la misma vez 2, 3 dones. Claro que sí. Acuérdate que esto es como el Espíritu Santo de Dios quiso. Pastor, ¿cómo me identifico que Dios me llamó para predicar? Pues vas a sentir todo el tiempo deseo de predicar la palabra. Esto no lo vas a hacer
ni esforzado. Esto tiene que nacer de sí mismo todo el tiempo. Esto te lleva a ti todo el tiempo a estar predicando, escudriñando la palabra de Dios. Pastor, ¿cómo sé si Dios me llamó para mí, para adorador? Pues a todo el tiempo te va a nacer todo el tiempo de llevar a hacer este ministerio, de estar adorando, de estar cantándole a Dios. Cristo dijo, y es ahora donde el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, Cristo diciendo, no todo el mundo nació para ser adoradores. Amén. Este es un don de Dios. Entonces, pastor, ¿cómo yo sé que yo tengo palabra de ciencia? ¿Qué es ciencia? Área que todas las cosas las escudriña a profundidad. Es algo sobrenatural. Palabra de sabiduría. Por eso la palabra de Dios enseña que Cristo tenía los 7 espíritus de Dios. Tenía el espíritu de sabiduría, de conocimiento, de revelación, y comienza a hablar que dentro de los mismos dones, porque Él es Dios. Él es, todo lo tiene Él. Él es el dueño de los dones, diferente al talento. El talento se nace por habilidad de un padre o se adquiere por genética de un padre. Amén. Eso es lo que quiere decir talento. O se hace. El don no. El don se adquiere por el Espíritu Santo como Él quiere. ¿Y cuándo se adquiere? Cuando nacemos de nuevo en Dios. Amén. Dios te bendiga grandemente y que esta palabra sea de edificación para tu vida. Paz de Cristo sea contigo.